Bienvenidos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Iglesia Príncipe de Paz LA. Que el Señor les bendiga. Somos la Iglesia Príncipe de Paz de Los Ángeles, predicando la sana doctrina de la palabra de Dios. Bienvenidos al servicio de esta noche. Que quieran ir con él. Amén. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que está presente. Sean bienvenidos a la casa de Dios y hoy estaremos viendo un tema muy importante porque nosotros creemos de que pues en todos los tiempos Cristo busca líderes. En todas las épocas de la iglesia, Cristo siempre ha estado buscando por los líderes. Esperando que cada uno de ustedes sea ese líder que diga como dijo Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo leemos nuevamente y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Ese es el encargo que le hace, puede tomar su asiento, ese es el encargo que le hace el apóstol Pablo a su hijo en la fe, a su hijo Timoteo. Y hoy estaremos viendo cuáles son las cualidades que nuestro hermano Pablo ya las mencionaba, pero algunas cualidades cuando hay la búsqueda de líderes. Amén. Ya nuestra hermana Raquel mencionaba de que estamos cansados y esa es una de las cosas que vamos a ver. Que el líder tiene que ser sacrificado, ¿no? Tiene que sacrificarse, aunque me estoy adelantando, por muy cansado que esté. Amén. Esa es una de las cosas que veremos el día de hoy. Déjeme leerle la Nueva Traducción Viviente, es el mismo versículo, dice, me has oído enseñar verdades. ¿Qué le había escuchado? Enseñar verdades, o sea, el apóstol Pablo no le había enseñado ninguna mentira. En primer lugar le está diciendo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Amén. El lenguaje actual dice, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar. Amén. En los que puedas confiar. Y que sean capaces de enseñar a otros. En primer lugar, vamos a ver, en la búsqueda de líderes, el texto que hemos leído dice que tienen que ser hombres. ¿Hombres qué decía? Hombres fieles. Y hombres fieles ahí lo que significa es dignos de confianza. Amén. Es decir, cuando el líder es llamado por Dios, tiene que ser digno de ¿qué? Digno de confianza.
Y una de las cosas que vemos aquí es que el apóstol Pablo, cuando le escribe esto a Timoteo, él le está diciendo, bueno, yo ya te he enseñado en muchas ocasiones, pero ahora yo ya estoy a punto de partir, le dice en el capítulo 4, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, el apóstol Pablo está preso, está a punto de ser ejecutado, solamente está esperando la orden para que lo ejecuten. Él sabe de que ya no tendrá más tiempo para poder seguir enseñando. Y entonces él entiende que ha llegado el momento de pasar ¿qué? La batuta, la antorcha, la responsabilidad a otro. Y entonces Pablo, ya veremos de que Dios tuvo confianza en Pablo, y Pablo ahora deposita esta palabra, estas verdades en las manos de Timoteo, porque cree que Timoteo es un hombre fiel, un hombre digno de confianza. Qué bien, amén, que cada uno de nosotros fuese hallado de esa misma manera, ¿no? Digno de confianza. Entonces el apóstol Pablo, como maestro, ya no iba a poder continuar enseñando. Amén. Y entonces, muchas cosas no habían sido escritas todavía. Entonces, muchas de estas cosas se las había hablado verbal. Y por eso estas cartas que hoy tenemos son muy valiosas para cada uno de nosotros, que hoy nosotros podemos disfrutar de la palabra de Dios. Amén. Gracias al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a su hijo Timoteo estos consejos pastorales, estos consejos para líderes, donde desafía a Timoteo. Recordando que Timoteo era ¿qué? Era un joven. Entonces, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ya dije que era digno de confianza, ¿verdad? Hay otra definición que dice digno de crédito. Es decir, que la gente confía en ti como líder. Que la gente cuando venga a contarte sus problemas o sus dificultades, ¿qué es lo que el líder debería hacer? Yo creo que el líder debe ser digno de confianza. Eso es lo que dice ahí. Y me llama la atención porque el apóstol Pablo era alguien digno de confianza para Dios. Y yo, meditando en esto, decía, ¿será que nosotros como líderes seremos dignos de confianza para Dios? Porque es lo que le dice, esto encarga a hombres fieles. Y la palabra encarga, o encargar, es nada más depositar una tarea o encomendar una tarea a alguien, que conlleva la idea de depositar algo valioso para salvaguardarlo, o sea, es para que lo proteja. Yo quiero que veamos cómo Dios le tenía confianza al apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice de la manera siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque, ¿por qué? Porque me tuvo por fiel, es decir, porque fui hallado digno de confianza delante de Él. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios aún sigue buscando estos hombres que sean dignos de confianza. Vean lo que el apóstol Pablo dice acerca en Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 7, acerca de Tíquico. Creo que la vez anterior lo leíamos también. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Dice de la manera siguiente, ¿lo tiene? Amén, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, ¿y qué? Y fiel ministro.
y fiel ministro. O sea, el apóstol Pablo estaba viendo a Tíquico como un hombre digno de confianza. Y nuestras iglesias adolecen por falta de líderes que sean dignos de confianza. O sea, ya no confían en nosotros, la gente ya no confía en nosotros. Entonces, pero si nosotros buscáramos más de Dios, meditáramos más en su palabra, de seguro que nosotros fuésemos más dignos de confianza. El apóstol Pablo le está diciendo a Tíquico que es un fiel ministro y consiervo en el Señor. Escuchen el versículo que sigue. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Es decir, un hombre fiel es digno también de ¿qué? De escucharlo. Y cuando ese hombre fiel habla, conforta los corazones. Sí, porque un hombre que no es digno de confianza, uno ni le presta atención, ¿no? Pero aquí está diciendo que tiene que ser un hombre digno de confianza y el apóstol Pablo lo envía ¿para qué? Para que conforte vuestros corazones, para que lo fortalezca. Versículo 9. En el versículo 9 menciona a Onésimo y también él lo señala como alguien digno de confianza. Léalo conmigo, dice, con Onésimo, estos dos iban juntos, con Onésimo, amado y fiel hermano. El hermano Antolín leía la vez anterior que el apóstol Pablo se movía, a los Corintios le escribe eso, ¿verdad? Que se movía entre falsos hermanos. Entonces nosotros no queremos movernos entre falsos hermanos, ¿no? Queremos movernos entre hermanos fieles, hermanos dignos de confianza. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Amén. Entonces estos hombres eran llamados ¿para qué? Para predicar, pero eran unos hombres dignos de confianza. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto, dice, encarga a hombres fieles. ¿Usted le encargaría a alguien algo importante sabiendo de que esa persona no va a ser fiel? Dios ha depositado su palabra en nuestras manos porque ha visto que cada uno de nosotros puede ser fiel ante Él, pero muchas ocasiones nosotros le fallamos a Él. Entonces nosotros deberíamos hacernos o recapacitar y decir, Señor, te damos gracias por habernos llamado, ¿no? Y haber puesto este ministerio en nuestras manos. Ahora te queremos ser fieles, queremos ser hallados dignos de confianza. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 12. Escuchen lo que escribe el apóstol Pedro. Y se lo escribe a un hombre llamado Silvano. Dice, por conducto, lo tiene. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando de que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Lo que quiero resaltar aquí es que el apóstol Pedro reconoce a Silvano como un hermano fiel, como un hermano digno de confianza. Entonces eso es lo que Pablo le está llamando la atención a Timoteo. O sea, en pocas palabras le está diciendo, Timoteo, tú quedas encargado, pero tú solo no podrás hacer todo el trabajo. Todas estas cosas, todas estas verdades que yo te he enseñado, debes de enseñárselas a otros para que estos también se las puedan enseñar a los que vienen, a los que siguen. Y tienen que ser hombres como dijimos, hombres fieles, hombres dignos de confianza. O sea, cuando Timoteo buscara
pasar esto, la doctrina, tenía que pasarlo a hombres que fueran fieles, buscar hombres fieles. Escuchen, escribí algo por aquí. Escuche, no necesitaba encontrar hombres listos, no necesitaba encontrar hombres populares, no necesitaba encontrar hombres apuestos, no necesitaba encontrar hombres inteligentes. No, lo que Pablo le dijo que buscara era hombres fieles. Pero nuestro problema es ese, ¿no? Que buscamos saber quién es más popular. ¿Qué buscamos nosotros, hermano? Que sea más elocuente. No, Pablo le está diciendo a Timoteo que busque hombres fieles, que sean dignos de confianza. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar dentro de la congregación. Escuchen lo que sigue diciendo el versículo que hemos leído de 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Idóneos, dice, ¿verdad? Idóneos para enseñar. Y la palabra idóneo ahí es que sea acto, que creo que también ya lo menciona en otro de los versículos el apóstol Pablo, que sea acto para enseñar, que sea idóneo, que sea capaz, que sea habilidoso y que esté dispuesto. Eso es idóneo. ¿Usted está apto para enseñar? ¿Está dispuesto para enseñar? Dios está buscando de ese tipo de líderes. Incluso dentro de los líderes que ya están, Dios quiere de ese tipo de líderes. Líderes dignos de confianza. Que cuando nos confían algo, pues nos confiaron algo, ¿no? Hoy al día, mañana se sabe todo. No, Dios está buscando de verdad hombres fieles, hombres de confianza. Dice un escritor, no probamos a los maestros actuales por su popularidad, por su educación, por su habilidad. A los maestros se prueba por medio de la palabra de Dios. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder probar los maestros. No vamos a poder probar los líderes. Hermano, yo tengo una lucha con un amigo que se congrega en una secta, sin mencionar nombre, y él siempre me dice, no, pero es que ahí enseñan, allí leen la Biblia. Sí, pero ¿cómo la interpretan? Entonces es ahí, hermano, cuando nosotros no estudiamos, yo siempre lo invito a él, estudia la Biblia, lee la Biblia, y entonces cada vez le estoy hablando, pero tal parece, porque a veces, hermano, no sé cómo salió la plática en una ocasión que estábamos hablando y le preguntaron que si podía recitar un versículo bíblico, y él dijo que no se sabía ninguno. Entonces, es ahí, hermano, donde nosotros adolecemos, ¿no? Carecemos de conocimiento, entonces todo lo que viene lo tomamos. Nosotros podemos probar a los falsos maestros cuando conocemos la verdad. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, todas las cosas que te he hablado son verdad. Y estas mismas verdades que yo te he enseñado, ahora tú tienes que enseñárselas a otros. Hermano, se requiere fortaleza para enseñar. Y la palabra de Dios debemos de enseñarla. Es como alguien decía, la palabra de Dios es como una gran mina, una mina inmensa, ¿no? Donde el predicador o cada uno de nosotros como líderes debe introducirse en esa mina. ¿Para qué? Para sacar, ¿a qué se mete uno a una mina, hermano? A sacar el oro, ¿no?
Entonces, si nosotros queremos dar algo bueno para la congregación, debemos meternos en esta mina para poder extraer el oro puro. Y la palabra de Dios dice que es más refinado que el mismo oro puro. La palabra de Dios es perfecta. La iglesia, vamos a continuar. Me pusieron la computadora nueva y entonces vamos a ver si la podemos usar. La iglesia, ¿no? La necesidad de líderes, Jeremías 1 del 7 al 8. Usted puede leer, ¿no? ¿Usted recuerda ese pasaje? Cuando Jeremías le dice, Señor, pero yo soy un niño, yo no sé hablar. No, pero Dios está llamando hombres. Vamos a Jeremías. Hombres que estén dispuestos, aún cuando nosotros, por nuestras propias fuerzas, nos sintamos incapaces. Dice, la Biblia muestra que cuando Dios escoge una persona, la prepara para orientar y la hace asumir y le hace asumir la responsabilidad de los grupos, ¿no? Vamos a Jeremías 1:7. Leemos del 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, ¿por qué? Porque soy un niño, dice, ¿no? Pero andaba alrededor de los 20 ya. No, pero Jeremías no, 20 todavía, no. Aquí habemos de 40 y decimos que todavía somos niños. Sigue diciendo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es decir, cuando Cristo, cuando Dios llama, Él es quien nos capacita. Cuando Dios busca líderes, Él nomás está buscando líderes que sean fieles. Y el que va a capacitar es Él, a través de su palabra. A través de su palabra. Dios nos irá capacitando cada día. La iglesia, en el libro viene una frase que dice, la iglesia tiene una dolorosa necesidad de líderes. Tiene una dolorosa necesidad de líderes. Y usted me va a decir, hermano, pero el domingo presentamos un montón. Pero aquí también dice que hay muchos líderes nominales, es decir, nomás de nombre. Amén. Es lo que dice. Usted lo leyó, ¿no? Pero eso es cierto. Hay muchos líderes nominales. ¿Y qué clase de líderes se necesitan dentro de la iglesia? Se necesitan líderes fieles, ¿verdad? Idóneos. Pero según el libro dice, líderes de autoridad, líderes espirituales, líderes sacrificados. Sacrificados. Y para ver líderes de autoridad, vamos a ir a un pasaje ahí, a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 13. Cuando lo encuentre, me contesta ahí con un amén y lo leemos. Dice la palabra de Dios. Después, está conmigo, ¿me? Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. Estableció a 12, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Pero ahí hay una coma, ¿no? Para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él.
Hay un canto que dice, cuenta conmigo para ir, y a veces lo cantamos con mi hijo cuando vamos en el carro, cuenta conmigo a donde quiera, yo iré contigo hasta el fin del mundo. Y de repente, pues cuando reflexionamos, le digo yo, ¿estamos dispuestos a hacer eso? Para que estuvieran con Él, para que anduvieran con Jesús y que no lo abandonaran y que nosotros no lo abandonemos en ningún momento, porque Él nunca lo hace. La Biblia dice que Él permanece fiel aún cuando nosotros somos infieles. Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen, para predicar, dice, ¿verdad? Para predicar. Entonces nosotros debemos ir y predicar este evangelio, como dice Mateo y como dice Marcos, a toda criatura. Y viene a mi memoria, ¿verdad? Lo que yo ya les he comentado, ¿no? Ana Méndez fue allá a predicarle a los monos, porque son criaturas, dice. No, aquí está hablando de personas, hermano. Así que cuidado cómo interpretamos las escrituras, amén. Muy bien, sigue diciendo, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad, ¿para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y una de las maneras como Jesús echaba fuera los demonios, es más, Jesús no andaba gritándole a tanto a los demonios, ¿no? Ni les andaba poniendo nombre como hoy en día, ¿no? Todos los demonios tienen nombre hoy, ¿no? No, Jesús en una ocasión le dice, sal de él. Es todo lo que dijo. Y cuando los demonios veían a Jesús, los mismos demonios, ellos decían, ¿qué tienes conmigo, Santo de Israel? Amén. O sea, cuando Dios nos da autoridad, el reino de las tinieblas debería temblar. Y usted debe de tener esta autoridad que le ha sido conferida, que le ha sido dada por medio del Espíritu Santo. Estableció a los 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar, y les dio autoridad, ¿para qué? Para que se echaran fuera demonios y para que sanaran enfermos. Pero nosotros siempre nos tomamos la aspirina, ¿no? Lo cual no está mal, ¿no? Pero ahora ya no dependemos de Dios. ¿Dónde está nuestra autoridad, hermanos? La iglesia necesita líderes que tengan autoridad, que tengan ese poder de Dios. Necesitan esa autoridad. Vamos a Marcos, ahí mismo. Marcos capítulo 6, versículo 7. Hemos visto en el 3 cuando los escoge, ¿no? Y los escoge con ese propósito. Pero en el Marcos ya los envía a estos 12 que había escogido. Después llamó a los 12 y comenzó ¿a qué? A enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. No, hermano, yo recuerdo en muchas ocasiones cuando nos llamaban a orar, habían hermanos que decían, ay no, yo no voy, yo tengo miedo. ¿Dónde está la autoridad de la iglesia? No, hermano, nosotros deberíamos estar usando esta autoridad como líderes, como gente que hemos sido renacida por Dios. Estamos en el 6-7, ¿verdad? Llamó a los 12, los comenzó a mandar de 2 en 2. Cuando salgamos a evangelizar, estaba pensando hacer eso, yo no. ¿Por qué no vamos todos juntos?
No, de 2 en 2 lo mandó aquí, dice. De 2 en 2. Esto mismo lo encontramos en Mateo capítulo 10. Revisémoslo rápido. Este mismo episodio en Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Entonces, nosotros debemos de ser también como estos líderes. Hemos sido llenos de autoridad. Hay que usar nuestra autoridad, hermano. Seguimos a la siguiente. Ese es el liderazgo de autoridad. Pero vamos a seguir a la espirituales, dice, ¿verdad? Espirituales decía. Dios está buscando líderes que sean espirituales. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Los líderes espirituales deben de tener una relación íntima con su Creador, con Dios. Dios está buscando líderes espirituales. Observémoslo en Hechos capítulo 6, versículo 3. Versículo 3. ¿Lo tienen? Acordémonos del tema, ¿no? Es la búsqueda de líderes. Pero vamos a leer del 1 en adelante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Eso, hermano, no pasa solo en nuestros días, eso pasaba antes también, ¿no? Eso ha pasado siempre, hermano. Y el apóstol Pedro dice que son cosas de no extrañarse, ¿no? Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entonces, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y es por esa razón que dentro de la iglesia nosotros consideramos y creemos, porque la Escritura lo enseña, que deben de haber diáconos que deben estar sirviendo a las mesas, a las necesidades de la gente. ¿Para qué? Para que los maestros se dediquen a la palabra de Dios. Versículo 3. Buscad. Y no sé si en la primera imagen ustedes vieron que estaba una lupa ahí, ¿no? Este buscar es la misma idea. Es buscar con mucha diligencia. Es que cada uno de nosotros se proponga buscar de estos tipos de líderes. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Eso es ser espiritual, de buen testimonio. Que nadie tenga nada que decir en contra tuya. Pero cuando vienen tantas cosas y rumores, entonces hay que considerar, ¿no? Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, ¿cómo deben de ser los líderes, hermano? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría, que sepa hablar, ¿no? Es más, que sepa cuándo debe hablar y cuándo debe callar. Un líder tiene que ser lleno del Espíritu Santo, debe ser espiritual, se le debe sentir. Se le debe notar, ¿no? Cuando este líder busca de Dios. Y también tienen que ser líderes sacrificados. Líderes sacrificados.
Es la siguiente que tenemos, ¿verdad? Dios busca líderes, de líderes espirituales, líderes que estén dispuestos a pagar el precio. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio? Líderes que estén dispuestos a pagar el precio. Los verdaderos líderes solo Dios puede formarlos. Amén. Pero usted está leyendo ahí de que tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Líderes sacrificados. El trabajo de la obra del Señor demanda de nuestro tiempo y dedicación a las personas. Dice el apóstol Pablo a los filipenses que uno tiene que ver por los demás, no solamente por lo suyo propio. Nuestro problema es ese, ¿no? Queremos estar autosatisfacernos a nosotros mismos. Suficiente con que yo esté bien, ¿no? No, pero cada quien debe ver por el bienestar de su hermano. Eso es ser sacrificado. Sacrificado. Déjeme leerle algo que está aquí en la lección. Para que el mundo oiga la voz de la iglesia, el día de hoy, se necesitan líderes de autoridad, líderes espirituales, líderes sacrificados de autoridad, porque la gente quiere líderes que sepan a dónde van y que tengan la confianza de que llegarán a la meta. Amén. De esos tipos de líderes queremos, ¿no? Nosotros queremos saber dónde estos líderes van y saber de que estos líderes llegarán a la meta. Amén. Porque ¿para qué vamos a seguir a alguien que sabemos con anticipación que no va a llegar? Amén. Esos son los líderes de autoridad. Amén. Líderes espirituales porque sin una fuerte relación con Dios, hasta las personas más atractivas y competentes no pueden guiar a las personas al Señor. Amén. Por muy atractivas que sean, pero si no tienen una intimidad con Cristo, no podrán guiarlos a Cristo. No podrán. Sacrificados porque esto sigue el modelo de Jesús, que se dio a sí mismo por todo el mundo y nos llama a seguir sus pasos. ¿Nos llama a seguir sus pasos? Veamos lo que dice Timoteo, el que hemos leído. Timoteo, capítulo 2. El apóstol Pablo le empieza diciendo a Timoteo, tú pues ¿sufre qué? No, ese es en el 3, ¿no? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero en el versículo 1 también le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A cada uno de nosotros debe de esforzarse en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a sufrir por Cristo? Como soldados de Él, que nos llama a la guerra y nos llama al frente de batalla. Y no nos escondemos cuando la guerra empieza, ¿no? O como decían allá, ¿verdad? No se meten a las trincheras, ¿verdad? O todos nuestros soldados están dentro de las trincheras. No, hermano, debemos de salir, debemos de pelear la buena batalla. Dice, ninguno que milita, y esto me encanta, es decir, ninguno que se ocupa en pelear, se enreda en los negocios de la vida. Aquí, hermanos, yo siempre pienso, ¿no? ¿Cuántos hermanos enredados hay, no? En el mundo. Porque es lo que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, ella ya habla del atleta también, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Ese es el líder sacrificado. Veamos 2 de Corintios,
Veamos 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 6. Creo que lo leí al hermano el día miércoles. Dice, no damos, y estos son los líderes sacrificados. Y el apóstol Pablo era un ejemplo de un líder abnegado, de un líder que se había sacrificado. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de ¿qué? De tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, el apóstol Pablo se estaba poniendo como ejemplo. Y dice que él no da ninguna ocasión de tropiezo, porque ha demostrado de que está dispuesto a sufrir por Cristo en las buenas y en las malas. Y como le dice a los filipenses, cuando tengo y cuando no tengo, cuando he tenido abundancia y cuando he tenido escasez. Pablo ha estado dispuesto a servir a Dios en toda ocasión. En amor sincero, decía ahí, ¿verdad? No, y el apóstol Pablo tenía armas, dice ahí, ¿verdad? Que a diestra y a siniestra. O sea, el apóstol Pablo tenía, hermanos, para poder combatir al enemigo. ¿Será que nosotros tenemos esas armas así? A diestra y a siniestra. Así como los juegos que juegan hoy los jóvenes, ¿verdad? Que yo veo que disparan para todos lados, ¿no? Disparan para... Y nadie los puede matar, ¿no? No, así deberían, en el sentido espiritual, así deberíamos de ser. Que tengamos esas armas, como dice el apóstol Pablo, a diestra y a siniestra. Sigamos leyendo, hermano. Ahí mismo donde estamos. En versículo 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Es decir, al apóstol Pablo se le tildaba de que era un engañador, pero él sabía que era un hombre veraz. Como desconocido, pero bien conocido. Hermano, no importa si te conocen, pero Dios te conoce. Eres conocido. Como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Porque el apóstol Pablo dice que todo lo que tenía y todos los logros que él había obtenido, los tenía como basura. ¿Por qué? Porque él tenía a Cristo y teniendo a Cristo lo tenía todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Qué consejo del apóstol Pablo, ¿no? Decía, el apóstol Pablo está diciendo, yo he hecho todas estas cosas porque ustedes no lo pueden hacer, Corintios. Hermano, ustedes no lo pueden hacer. Veamos una cita más. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Versículo 1 leamos. Veamos cómo Dios está llamando a hombres que sean sacrificados
sacrificados. Así que, está oyendo, ¿verdad? Y ese así que, ustedes ya saben qué significa eso, ¿verdad? Está haciendo una conexión con lo que ya dijo antes. Es más, para que nosotros lo podamos entender, veamos lo que dice Pablo en el 11. En el capítulo 11, el apóstol Pablo hace, o mejor dicho, escribe una tremenda doxología, o sea, una alabanza al Señor. Y en el versículo 33 del capítulo 11, el apóstol Pablo termina diciendo, o admirando la grandeza de Dios. Y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Amén. ¿O quién fue su consejero? No, nosotros a veces queremos aconsejar a Dios, ¿no? Así, algo así similar como Sara le dice, no, pues yo creo que si le traigo una esclava, esto no estaba en el mensaje, pero eso es lo que le dijo, ¿no? Le voy a dar a Agar a Abraham, ¿no? Para adelantarle el plan a Dios. Creo que Dios no está haciendo bien, ¿no? Así somos a veces nosotros, ¿no? No, yo creo, Dios, que este camino sería mejor. No, ¿quién puede aconsejar a Dios? Y si no podemos leer el libro de Job, cuando Job le está diciendo, está diciéndole cosas a Dios y Dios prácticamente le dice, ok, yo ya te escuché, ahora siéntate tú, yo voy a hablar y tú me vas a oír. A veces creo que necesitamos esa lección que Dios le da a Job. Porque nosotros a veces le pasamos diciendo muchas cosas a Dios. Dios, yo quiero esto, yo quiero que lo hagas así, yo quiero que lo hagas allá. Y hay un momento quizás en que Dios dice, no, ahora quiero que tú te sientes. Te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Y nuestros líderes deberían aprender eso, ¿no? Deberíamos aprender a escuchar la voz de Dios. Porque ¿quién dice conoció la mente del Señor? Amén. Aunque a los corintios le dice el apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí tampoco no hay ninguna contradicción, ¿no? En el sentido es que Cristo nos ilumina cada día. Sigue diciendo, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. Escucha lo que dice aquí. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque de él y para él son todas las cosas. Es decir, incluyéndote a ti y a mí. Y por eso el apóstol Pablo empieza en el versículo 1 diciendo, así que, teniendo en claro de que ahora le pertenecemos a él, porque de él son todas las cosas. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo y perfecto a Dios, ¿no? Algo así dice, ¿verdad? Ahora que le pertenecemos a Él, que somos líderes de Él, que seguimos las pisadas de Jesús, cada uno como líder debe de poner su cuerpo en sacrificio y no conformarnos a este mundo. Hermanos, nosotros no nos podemos moldear a las cosas del mundo. El líder no se puede moldear a las cosas del mundo. El líder se debe de moldear a la imagen de Dios, como lo dice Romanos capítulo 8. Que sean conformados cada día más a la imagen de Cristo. Lea conmigo el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para el ser humano es agradable y es perfecta. Cuando nosotros nos metemos a la voluntad de Dios, descubriremos que no hay nada mejor fuera de Él.
Pero muchos de nuestros líderes, como no se meten a la voluntad de Dios, no entienden, hermano. Por eso desean disfrutar de las cosas del mundo, conformarse a las cosas del mundo y no se quieren conformar a la imagen de Dios porque no han entendido cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y como dice el escritor aquí, la iglesia tiene una dolorosa necesidad de líderes, de verdaderos líderes, que se paren en la brecha. Y yo les voy a leer unos versículos. Que se paren a la brecha y que peleen por su pueblo. Vayamos ahí a Jeremías capítulo 5. Terminamos con estos textos. Jeremías capítulo 5. Búsquelo conmigo. Vamos a Jeremías capítulo 5. ¿Lo tiene? Dice, versículo 1, capítulo 5, verso 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Dios está buscando a esos hombres. Y es el momento que nosotros salgamos por las plazas de nuestra congregación, y empecemos a ver dónde están esos hombres que hablen verdad, que hagan justicia. Para que Dios se apiade de cada uno de nosotros. Dios está buscando de esos líderes. Veamos lo que dice Primera de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Lo tiene, ¿verdad? Lo leemos entonces y la palabra de Dios dice, 13, 14. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Está conmigo, ¿verdad? Jehová se ha buscado. ¿Se ha buscado? ¿Cómo lo ha buscado Dios? Conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y esto, hermano, Dios se lo está diciendo a Saúl, ¿no? Y Dios se había buscado un hombre, un príncipe conforme al corazón de él, al rey David. Hermano, Dios ha puesto algo importante en nuestras manos, en cada uno de nosotros como líderes. Pero si nosotros no guardamos su palabra, Dios puede buscar otro príncipe conforme a su corazón para que su obra siga adelante. Vamos al último versículo. Ezequiel 22. Vamos a Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Vea cómo Dios está buscando hombres. Hombres de valor. Como dice el canto, ¿no? Fieles al llamado. 22:30. Dice de la manera siguiente. Y busqué entre ellos. Dice, ¿verdad? Hombre que hiciese vallado. Y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya. ¿Y qué pasó? No lo hallé, dice. No lo hallé. No, el pueblo de Israel se había corrompido, ¿no? Y no había ningún hombre que se pusiese a la brecha. Pero ahora, hermanos, nosotros hemos visto que Cristo vino, murió en la cruz y envió a sus discípulos, dio autoridad y el Espíritu envió a su Espíritu Santo. Ahora nos ha dado autoridad, nos ha dado poder
Ahora Dios está buscando esos hombres de valor que se paren en la brecha y peleen la batalla. ¿Serás tú ese líder que se levante y diga, haceme aquí, Señor? Haceme aquí, Señor, yo quiero ir y predicar tu palabra. Yo quiero ser fiel a tu llamado. Que sean ministros fieles. Fieles administradores, dice el apóstol Pablo, ¿no? Que sean hallados fieles en todo. Y terminamos leyendo el versículo que empezamos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, hermanos, nosotros cada día hemos tratado de enseñarles la palabra de Dios. Y eso es lo que ustedes han oído. Eso es lo que ustedes han oído. Ante muchos testigos. Y esto se los encargamos a ustedes, como hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Y que estos otros hagan lo mismo con las nuevas generaciones. No tengan miedo de predicar el Evangelio, sean fieles a Dios, sean esos líderes que Dios está buscando en este día. Amén. Damos gracias a Dios, amén, por este tiempo y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque son las demandas de Dios para cada uno de nosotros que queremos servirle. Y debemos de servirle con amor y debemos de servirle con pasión. Amén. Yo te di un canto ahí, pero bueno, vamos a dejarlo para los cantantes. Nos ponemos en pie. Bueno, voy a pasar a nuestro hermano Antolín, que nos va a despedir. Seguimos orando, amén, para que Dios siga instruyendo a su pueblo, amén. Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Antolín, amén. Amén, que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuánto hemos entendido?